Esta historia inicia con un señor llamando a una chica muy hermosa la cual está en la orilla de un puente, mientras otras personas le dicen que es peligroso hacer eso, que mejor se baje de allí, que si sigue así se va a caer, mencionando que ese es un lindo día para morir y ella les dice que nadie va a morir, y en ese instante alguien menciona que hay una persona bajo el puente sorprendiéndola, y ella voltea mientras las personas mencionan que el hombre que está bajo el puente está siendo arrastrado por el río, y todos empiezan a cruzar del otro lado del puente para verlo, y ella mira hacia abajo, viendo un gran iceberg el cual está siendo arrastrado por el río, y vemos una figura de una persona la cual está congelada dentro del iceberg, el cual tiene ropa de una era muy diferente, y pasamos mucho tiempo antes de que le pasara esto a nuestro protagonista, donde vemos que una persona está a punto de caerse por una gran cascada, y vemos que es una mujer la cual le dice a nuestro protagonista que no hay ningún lugar para correr, mientras vemos que unos tipos van a atacarlo, pero él los retiene a todos con su espada, dejándolos muy nerviosos y asustados, les dice que ha pasado mucho tiempo, mientras vemos muchos cuerpos en el suelo. Él menciona que han pasado al menos 3 o 4 días desde que dejó de sentir el olor de la sangre, y con un gran movimiento de su espada causa una gran onda expansiva alejando a sus enemigos, y poniéndose en posición para hacer otro gran ataque. Les dice que terminará con todo eso, para luego dar un gran suspiro, y balancear su espada hacia atrás, y lanzar un gran ataque que corta todo a su alrededor, asesinando a todos sus enemigos. Y al ver que todos están muertos le dice a la chica que está detrás de él que ya puede descansar tranquilamente, ya que todos fueron descuartizados. Pero sin dejarlo descansar ni un poco llega otro tipo el cual menciona que al menos ha matado a 3000 soldados, que lo ha dejado muy impresionado, ya que es como se esperaba del mejor espadachín de Goryeo Cheok Ryukjeon, y pero sin embargo ha llegado la hora de su muerte y lo vemos sacando su espada, mencionando que sabe que ese fue su último ataque ya que su cuerpo está en su límite por el veneno mortal que le dieron, preguntándole que si esa mujer vale más que su vida mientras la vemos llorando, y Ryukjeon le pide que se calle mientras le pregunta a la señorita que por qué está llorando, y el otro tipo yendo a atacarlo le dice que terminará con todo eso, y Ryukjeon soltando su espada le dice a la señorita que él le prometió que la protegería, y vemos al tipo de la máscara sorprendido, ya que logró apuñalarlo, y Ryukjeon dice que la protegerá pase lo que pase, y agarra al otro tipo, para luego lanzarse por la cascada, pidiéndole a la mujer que viva su vida en paz mientras ella intenta atraparlo, y los vemos a los dos cayendo por la cascada, y Ryukjeon quitándole la máscara al otro tipo, le dice que por fin puede ver su maldito rostro, y lo vemos atónito y confundido, mientras el otro tipo llamado Okayeon le dice que le gusta la mirada que tiene, ya que eso debería hacerlo el ganador, y Ryukjeon le pregunta que por qué lo ha hecho, pero antes de que Okayeon le responda vemos cómo caen al agua, y volvemos al presente donde vemos unas personas del gobierno las cuales mencionando que es el primer caso desde Duli, y alguien le dice al líder del equipo que no es tiempo de chiste, y él les pregunta que cuál fue el resultado del cálculo de era, y le responden que puede pertenecer a la dinastía Goryeo, y aquí nos presentan a Jeon Sang-yeon, líder del equipo de búsqueda de DBP, servicio de inteligencia secreto bajo el mando del presidente, y menciona que eso se podría convertir en un mundo donde los humanos criosean posible, ya que él está vivo y en una buena condición, y uno de los otros tipos le pregunta que si necesitan atarlo así, mencionando que podría sentirse vulnerable, y Jeon le responde que no diría eso si viera las gráficas, explicándole que su cuerpo es incomparable al de los humanos modernos al punto de que no pueden considerarlo un humano ya que hay un montón de cosas por analizar, pero mientras más lo investigan más resultados absurdos obtienen, ya que él es la definición de lo desconocido, y el tipo le explica que a lo que quiere llegar es que deberían tratarlo con cuidado ya que si lo ven de otra forma él es como un regalo de sus ancestros, y Jeon le dice que el presidente está muy esperanzado, pero sea un regalo o un desastre solo lo sabrán cuando lo desenvuelvan, y mientras vemos a Ryukjeon detrás del otro tipo con una gran energía asesina, él menciona que es imposible que despierte, y pasamos a la ciudad, donde vemos a un tipo el cual agarrándole las piernas a su novia menciona que se siente bien conducir mientras la toca, y los vemos sorprendidos mirando hacia un lugar. Y vemos a la chica de antes y a otras personas las cuales están mirando hacia un lugar, y vemos a Ryukjeon el cual está corriendo más rápido que el mismo auto, y el tipo del coche menciona que está yendo a 80 kilómetros, y él lo está rebasando,
Y mientras vemos que Ryu Geon lo rebasa, el tipo frenando lo insulta pidiéndole que al menos use las intermitentes, y vemos que se causó un gran choque por culpa de Ryu Geon, pero él sigue corriendo sin mirar atrás. Y algunas personas empiezan a grabarlo mientras otros se preguntan que si no deberían llamar a la policía, y Ryu Geon corriendo piensa que no hay manera de que todo eso sea un sueño, ya que nunca hubiera visto algo igual a ese mundo, preguntándose que si no es un sueño que será, y en ese instante comienza a recordar y se acuerda de la mujer de antes, pero varios coches de policía lo rodean pidiéndole que se detengan y empiezan a alejar a todas las personas. Y uno de los policías le dice a otro que han sido llamados allí mencionando que no se ve como si fuera de su jurisdicción, preguntándole que cómo terminó allí, y el tipo le responde que fue una orden de arriba, y les ordena que busquen a ese hombre refiriéndose a Ryu Geon, y ellos le preguntan que si es ese, y uno sí la acerca, pero Ryu Geon recordando y viéndolo como Okayeon menciona que se había caído de la cascada, y el policía le dice que no se resista y vaya con ellos mientras él se pregunta que qué es todo eso, y el policía le dice que las cosas se pondrán feas para ambos si no hace lo que le dicen, pero él sumido en sus pensamientos menciona que pensó que había muerto, y vemos a los dos tipos agarrándolo mientras él piensa que solo hay una explicación, explicando que uno de los seguidores de Okayeon, Jununi, es especialista, y les dice a los policías que traten de mantenerlo enjaulado, mientras piensa que Jununi era especialista en ilusiones, y mientras él piensa que está en una ilusión vemos que uno de los policías le dispara con su pistola eléctrica, pero él lo agarra con los dedos, preguntándose que si esos son rayos. Y en ese momento le llegan más disparos de electricidad. Uno de los policías les pregunta a los otros que por qué dispararon todos y les pide que vayan a revisarlo y que lo esposen, y Ryu Geon pensando que está en una ilusión empieza a agarrar las balas eléctricas, para luego jalarlas y quitarles las pistolas a los policías mientras piensa que tiene que escapar rápido, y les pide a todos que no piensen ni por un segundo que pueden retenerlo en ese mundo de ilusiones. Mientras vemos que por la gran fuerza del jalón los policías salieron volando y chocaron con sus autos, y vemos a las personas sorprendidas grabando preguntándose que cómo puede estar pasando todo eso, y vemos que Ryu Geon con los hilos de las pistolas empieza a golpearlos y a mandarlos a volar, y Ryu Geon mirando hacia atrás explica que solo hay una forma de salir de esa ilusión y es encontrar la llave implantada en ese mundo. Y lo vemos a él parado mientras los policías le piden a las personas que se retiren y Ryu Geon piensa que nada en ese lugar tiene sentido, para luego dar una gran patada en el suelo rompiéndolo, haciendo que varias patrullas se volteen, y saltando entre edificios menciona que para encontrar la llave tiene que subir hasta arriba, y vemos a un tipo de las fuerzas especiales preguntándose que si él es humano, y vemos a este tipo el cual muy alterado le pregunta a Yeon qué está pasando, y Yeon le pide disculpas ya que no se prepararon para una situación como esa, y el tipo le pide que se olvide de la policía, que las fuerzas especiales no tienen ninguna oportunidad y además se está causando un daño masivo. Y John menciona que eso lo confirma todo, que ese tipo es un ser a un nivel completamente diferente al de ellos mientras vemos a Ryu Geon parado en un edificio, y el tipo del auto le pregunta a Yeon que si le dirá eso al presidente, pero alguien le pide que no sea tan duro con él, ya que él es el responsable de todo, y al fin y al cabo ese tipo es alguien de hace cientos de años. Y mientras vemos varios tanques de guerra y un helicóptero, el tipo menciona que no debería ser tan imponente frente a las armas modernas, preguntando que si no es cierto, al guerrero de Goryeo, mientras vemos que Ryu Geon se quita la camisa que le habían puesto y empieza a caminar hacia un lugar, mientras vemos varios soldados apuntándole, y él agarrando una escoba les pregunta que si eso es todo, y rompiéndola menciona que entonces lo dará todo, y en ese instante se percata de algo, y vemos que le dieron un disparo de advertencia, y vemos a este tipo el cual llamándolo abuelo le explica que eso es una pistola, algo que hace que las artes marciales sean inútiles, y lo matará si se resiste, y otro de los soldados menciona que ese Ryu Geon va de frente a las cosas y nunca retrocede, y mientras lo vemos estirarse los soldados se preguntan que qué está haciendo, y Ryu Geon le pregunta que si saben de donde es, desconcertándolos, y preparándose para atacar, les dice que verán que morirá, mientras el soldado piensa que tiene una sensación muy rara en el estómago, y menciona que es un tipo interesante, apuntándole con una gran sonrisa, y cuando iba a disparar, el jefe le ordena que no dispare, mencionando que irá él mismo a hablar con Ryu Geon, y él voltea la mirada para ver quién es, y vemos a este tipo que se baja de un helicóptero,
y el otro tipo le dice que deben estar atentos y no bajar la guardia, que deben mantener la distancia, y el jefe acercándose a Ryu Geon lo saluda, presentándose como el representante del país, el presidente Kang Ji-kan, y los soldados le piden al presidente que tenga cuidado, pero él les pide que bajen las armas, para luego ofrecerle una disculpa a Ryu Geon por esa bienvenida, explicándole que ese lugar para él es el futuro pero para ellos es Corea del Sur el presente, y dándole la mano le dice que hay mucho de qué hablar, mencionando que lo escoltará a un mejor lugar. Y él le pregunta que de qué mejor lugar habla, mientras vemos a los soldados confundidos, y Ryu Geon va a extenderle la mano al presidente Kang, pero vemos que saca el palo que tenía utilizándolo como una espada, y cortándole la cabeza al presidente Kang, mencionando que él es la llave para salir de esa ilusión. Y todos se quedan mirándolo, y apuntándole se preguntan que si le corto la garganta, y dan la orden de disparar, pero en ese instante el presidente Kang levanta la mano, ordenándoles que no disparen. Mencionando que se encuentra bien y tocándose el cuello se pregunta que qué acaba de pasar, pensando que la sensación de que le habían cortado la cabeza fue muy real, preguntándose si habrá cometido un error, y Ryu Geon, como si pudiera leer la mente, le responde que eso no fue ningún error, y mirando a todos lados piensa que Jun Unye era la mejor ilusionista de todo Goryeo, pero todo eso parece demasiado real y el presidente Kang le pregunta que qué acaba de decir, mencionando que no lo pudo escuchar por culpa del viento. Pero Ryu Geon, sumido en sus pensamientos, explica que no tiene sentido que ella hubiera colocado una ilusión tan absurda, ya que todo lo que ha hecho se ha sentido demasiado real, y cerrando el puño, menciona que todo eso entonces debería de ser real, y pasamos a la casa de seguridad del presidente, el cual le pide disculpas a Ryu Geon por servirle la cena tan tarde, pidiéndole que por favor se sirva, y Ryu Geon muy seriamente le pregunta que dónde están. Y el presidente Kang le responde que ese es una base secreta, explicándole que casi no la usan pero esa ocasión es perfecta para darle uso, pidiéndole que pruebe un poco de comida, mencionando que esos platos pertenecen todos a esa época y Ryu Geon supone que no será muy diferente, y el presidente Kang, llevándose un trozo de comida a la boca, le pregunta que si está admitiendo que se encuentra 800 años en el futuro, y Ryu Geon le responde que hasta cierto punto sí, y el presidente le dice que le alegra escuchar eso, explicando que es capaz de moverse así gracias a la tecnología moderna, aunque debió haberlo notado ya, que algo así sería casi imposible en aquella época, y además en esos momentos él es el único sobreviviente que se encuentra en la época moderna, y Ryu Geon menciona que en pocas palabras, Goryeo ha caído, mientras lo vemos muy devastado, y el presidente Kang menciona que no puede decir que entiende cómo se siente pero no se debe preocupar demasiado, ya que le proporcionará una generosa aportación para ayudarlo a adaptarse a ese lugar, preguntándole que si a cambio, puede pedirle su colaboración, mencionando que no le pedirá nada complicado, pidiéndole al director del servicio secreto que le muestre, y vemos las noticias donde mencionan que era súper fuerte y corría más rápido que un auto y también volaba, y incluso existe el rumor de que él era la persona que estaba dentro del glaciar del río Han, que todo eso ha sido un tema de la actualidad. El glaciar del río Han y la misteriosa personas en su interior, que es espectacular que la persona que está causando el caos en la ciudad sea el mismo individuo, que incluso existen rumores de que lo califiquen como un superhumano, pero sorprendentemente se ha revelado que todo es parte de la filmación de una película y el equipo de producción busca el máximo realismo. Y Ryu Geon les pregunta que de qué demonios están hablando, y ellos le explican que se refiere a que todo eso no ha sido más que una representación teatral porque no pueden permitir que el público sepa la verdad, ya que todavía no están preparados para conocer a alguien como él, un humano congelado, explicándole que él es una persona que existe durante siglos en el futuro y no solo es la prolongación de la vida sino que también puede conducir a increíbles avances, ya que muchos países lo han intentado pero también han fracasado, y eso es porque la pieza fundamental que es la tecnología de descongelamiento no existe, pero la clave de todo apareció delante de sus ojos, pidiéndole que por el bien de su país y sus descendientes, coopere con su investigación, y Ryu Geon pasándole por el lado le responde que no quiere, y vemos que empieza a dirigirse hacia la puerta, y abriéndola le pregunta que si cree que eso funcionará, que si cree que viviría simplemente en esa época. Y vemos que hay dos grandes guardias fuera de allí, y el presidente Kang le pregunta que si es en serio, mientras vemos que los guardias le agarra las manos,
Y el presidente Kan le dice que entonces tampoco era necesario armar ese acto amistoso mientras vemos que todos los guardias le apuntan y le disparan varios dardos tranquilizantes, y el presidente Kan menciona que solo tienen que ponerlo a dormir, pensando que es posible que haya podido con las armas de electrochoque policial pero no podrá soportar un tranquilizante capaz de noquear a un elefante, y el guardia se percata de algo sorprendido, y vemos una energía roja la cual cubre la espalda de Ryu Geon, y vemos que los dardos no le lograron dar, y vemos cómo caen al suelo, mientras él llena sus brazos con la misma energía roja, para luego lanzar por los aires a los dos guardias, sorprendiéndolos a todos por su gran fuerza. Y Ryu Geon con una mirada imponente les dice que se irá de allí ahora mismo, y el presidente Kan le dice que, aunque lo que va a hacer sea peligroso, no le deja otra opción, ordenándole a los soldados que aumenten la potencia de los batens eléctricos, y mientras lo vemos rodeado él ordena que no lo dejen ir. Y vemos que uno de los soldados lo va a atacar pero Ryu Geon lo esquiva como si nada, y el soldado le dice que debió haber cooperado, que en cuanto lo toquen conocerá la muerte, y vemos como otro soldado lo ataca por la espalda, y pensando que le logro impactar le dice que eso es 10 veces peor que una pistola eléctrica, pero vemos que eso solo era una imagen residual, y ellos van a atacarlo mencionando que solo tienen que impactarlo una vez, pero vemos que él esquiva todos los ataques como si nada, y los soldados mencionan que es imposible, que no es una velocidad que pueda conseguir un ser humano, así como así, y mientras él le cruza por el lado piensa que están peleando contra un oponente que ni siquiera ataca, y todos se quedan mirándolo, mientras vemos que Ryu Geon está cerca de la salida. Y minutos después el presidente Kan menciona que no puede creer que lo hayan perdido, que capturarlo a la fuerza fue absolutamente imposible y el director de Inteligencia Nacional le dice que tienen que buscar métodos alternativos y el presidente le pregunta que si todavía no lo han encontrado, y el director le responde que no es un ser corriente y se necesita hacer una búsqueda a gran escala, y en ese instante entra alguien mencionando que han encontrado su ubicación y ellos le preguntan qué, ¿dónde está? Y el tipo le responde que no están seguros de por qué razón, pero se encuentra en un lugar que es fácil de localizar, que está en el techo del edificio más alto. Y mientras vemos un helicóptero detrás del Ryu Geon se pregunta que si ese lugar es real, y vemos al presidente sorprendido, mientras le avisan que Ryu Geon se ha tirado del edificio. Y Ryu Geon mientras va cayendo piensa que en esa realidad no tiene ningún propósito, mientras piensa en la chica de antes, la cual se está disolviendo en sus recuerdos, mientras él piensa que no existen las personas a las que debe proteger, ni tampoco a las que debe matar, que en esa realidad no hay razón para que él exista, y mientras va cayendo piensa que ahora lo entiende, que debería haber muerto en aquel entonces, y ya que no murió en aquel momento, por lo tanto, ese será su final, y en ese instante se percata de algo, y vemos una gran pantalla de anuncios, y lo vemos a él cayendo con una mirada asesina, dándose cuenta que ese tipo en la pantalla es Ok-yeon. Y pasamos a un recuerdo de Ryu Geon donde Ok-yeon lo llama guardaespalda mencionando que se las arregló para salvar a esa mujer, pero aún así, los miembros de su familia han sido consumidos por la ilusión y se están matando entre sí, y finalmente la luna ha salido, y todo eso es el principio de la destrucción, pidiéndole a Ryu Geon que luche hasta el final, porque él aplastará todo lo que esté debajo de sus pies, y Ryu Geon menciona que pensó que la causa de todo había muerto, que había matado a ese tipo. Pero también, ese bastardo está vivo como él, y vemos que está cayendo a gran velocidad, pero pone sus manos hacia adelante, empezando a utilizar su energía espiritual, causando una gran onda de choque que lo ayuda a detenerse, y vemos cómo se para en un techo, y lo vemos parado, mirando hacia la pantalla, con varias razones para estar vivo ahora. Y volvemos con el presidente Kan, el cual sorprendido pregunta que si él se lanzó de la azotea, y sus guardias le responden que sí y él les pregunta que cómo ocurrió eso mencionando que al menos necesitan encontrar su cuerpo, y ellos le explican que el cuerpo también desapareció. Pero afortunadamente encontraron a unos testigos cercanos y el presidente Kan le pregunta que qué dijeron los testigos, y ellos le responden que Yoo Jeong-woo, que él solo preguntó por Yoo Jeong-woo, y aquí explican que Yoo Jeong-woo, que no hay ni una sola persona en Corea que no sepa sobre él ya que es una estrella de clase mundial en el cine de acción, que desde una temprana edad él mostró habilidades en la actuación sorprendiendo al mundo con sus actuaciones audaces, y desde entonces atrapó la atención de directores tanto del este como del oeste y realizó numerosas obras exitosas,
Además, gracias a su aspecto que podría hacer a cualquiera su fan, él es tan popular como los idols, y por eso las acciones de su empresa han continuado aumentando, que él es la estrella más grande, aumentando así el estatus del país. Y vemos a este chico el cual menciona que se podría decir que él es un gran hombre, preguntándole a Ryujeon que cómo es que no sabe nada sobre él, y Ryujeon le menciona que entonces por eso es que esas cosas están por todos lados, y el chico le responde que sí, y Ryujeon piensa que se siente fuera de sitio ya que él está lejos de ser la persona que dicen, pensando que ya que él también existe en ese tiempo hay dos posibilidades. Solo es parecido a Okayeon o él en realidad es Okayeon, y acercando su mano al cartel menciona que ojalá y sea la segunda, mencionando que tiene que encontrarse con él inmediatamente ya que tienen muchas cosas de qué hablar, y el chico le dice que no puede llevarlo hacia él, preguntándole que cómo podría encontrar a una estrella mundial, preguntándose que si Ryujeon es un enfermo mental, le dice que podría verlo si va por el aeropuerto pero tendría que esperar allí sin ningún plan. Y Ryujeon le pregunta que si tiene que esperar pacientemente, mientras vemos al chico sorprendido, ya que Ryujeon destruyó la pantalla como si nada, y enojado le pide que le diga una manera de encontrarlo inmediatamente, asustando al pobre chico, el cual solo le pide perdón y Ryujeon le dice que solo se lo diga y no lo dañará, y el chico le dice que no hay manera de encontrarlo directamente, ya que hay un artículo que dice que se fue al extranjero hace un tiempo, y Ryujeon sorprendido se pregunta que si está en un país del extranjero, y pasamos a los Estados Unidos, donde una persona le dice a otra que él hizo que creyera, y que confía en él, mientras vemos a Okayeon comiendo tranquilamente, el cual solo se lleva un trozo de carne a la boca, pero un tipo lo golpea, diciéndole en inglés que ese no es un lugar para él, pidiéndole que se vaya, ya que en su organización, y disculpándose les pregunta a los directores de la película que cuál era la siguiente línea, y uno de los productores menciona en inglés que el señor Yoo debe de tener un momento duro con su agenda de rodaje, preguntando que cuántas veces ese tipo causó un corte como el de ahora, que solo está actuando como un chivo expiatorio, que seguro lo está haciendo a propósito, y Jong-woo le dice que parece que está muy enojado, mencionando que no puede seguir así, pidiéndole a James que lo golpee del otro lado de la cara, ya que si lo sigue golpeando en el mismo lado no podrá decir sus líneas, y mientras vemos que la lámpara se está cayendo, James le responde que sí, que lo hagan de nuevo, y en ese momento James mira hacia arriba, muy sorprendido viendo cómo la lámpara le va a caer encima, pero antes de que le caiga encima, Jong-woo lo salva empujándolo, mientras lo vemos muy enojado, y todos preocupados le preguntan que si todo está bien mientras van a ayudarlos, y Jong-woo le dice que están allí, que afortunadamente se las arreglaron para evitar un accidente mayor, pero deberían llevarlo al hospital, y pasamos al hospital donde le vendaron la mano, y un tipo le dice que es increíble, preguntándole que cómo pensó en salvarlo haciendo volar su cuerpo, y Jong-woo le responde que tampoco lo sabe, que su cuerpo reaccionó por su cuenta, y menciona que todo está bien, aunque muchos miembros del equipo fueron a visitarlo preguntando que si debería darles algunos regalos al personal del hospital, y el tipo le responde que sí, y Jong-woo le pide disculpas a Jun ya que el rodaje de la película se perdió por su culpa, y Jun le dice que son afortunados ya que no le pasó nada malo, mencionando que lo que importa ahora no es la afirmación, y Jong-woo confundido le pregunta que qué es entonces, pero vemos a Jun muy nervioso, y sin explicar nada vemos a Jong-woo sorprendido, y pasamos a la Casa Azul, lo mismo que la Casa Blanca, donde vemos al presidente Khan, el cual le dice a sus guardias que han hecho un buen trabajo pero él tiene algo que hacer, y lo vemos a todos marcharse mientras el presidente entra a su oficina, pero se percata de alguien el cual le dice que lo estaba esperando, y el presidente Khan desconcertado lo llama por su nombre, mencionando que es como esperaba, que es increíble que es la única persona que puede entrar y salir de allí fácilmente, aunque se ve mejor así ya que lo asustó mucho la noche anterior, y pasamos 9 horas antes donde vemos al presidente sentado, el cual está muy sorprendido, mirando a Ryujeon, el cual le pregunta que si el requisito de cooperación sigue en pie, y el presidente le responde que no pensó que vendría, y Ryujeon le dice que tiene una condición, y el presidente mostrándole una foto le pregunta que si está relacionado con esa persona, y Ryujeon le dice que entonces lo sabe, preguntándole que si puede presentarlo ante alguien en otro país tan pronto como sea posible y sin hacer ninguna pregunta, y el presidente extendiéndole la mano le dice que lo hará solo si promete que colaborará con ellos, y mientras Ryujeon lo mira, el presidente le pregunta que si no había apretones de mano en la dinastía Goryeo, y él dándole la mano le responde que obviamente sí,
y volvemos al presente donde Ryu Jeon le pregunta que cuándo puede verlo, y el presidente le responde que si quiere verlo lo más pronto posible y él le dice que es correcto y el presidente le dice que hasta para él es difícil porque está muy lejos. Y en ese momento alguien menciona que van a entrar y el presidente le dice que él ya está allí mientras vemos a Jeong-woo y Ryu Jeon lo mira mientras Jeong-woo saluda al presidente y se presenta como Yo Jeong-woo. Y el presidente Kan le agradece por ir tan rápido y él le dice que no fue nada ya. Que su agenda ha cambiado y el presidente Kan le pregunta que qué le pasó a su mano y él le responde que solo se torció un poco, y Ryu Jeon le dice que es un gusto conocerlo, presentándose como Chia Kryogen para ver su reacción, y el sorprendido le pregunta que si ese es su nombre, para luego estrecharle la mano mencionando que tiene que ser el hombre del mérito nacional que el presidente hablaba que es un gusto conocerlo que escucho que van a aparecer en un video promocional juntos que es un gran honor, y el presidente Kan les dice que ahora que se han conocido deberían tomar asiento, y mientras Ryu Jeon utiliza su energía para saber si es Ok Jeon él le dice al presidente Kan, que Ryu Jeon es muy fuerte mientras él se pregunta que qué es todo eso, pensando que no siente su energía interna, mientras lo vemos muy confundido. Le suelta la mano pidiéndole disculpas mientras piensa que no sintió ni una pizca de energía interna, y el presidente les pide que tomen asiento mencionando que él irá al baño, y vemos al director de inteligencia el cual le informa que las tropas están detenidas y el presidente le dice que entiende mencionando que verán qué pasa. Y los productores de Jeong-woo se preguntan que por qué era necesario ese encuentro mencionando que también irán al baño. Y Jeong-woo menciona que esa taza de té en la casa azul es diferente pidiéndole que por favor también beba un poco mientras Ryu Jeon piensa que ese hombre que se parece a Ok Jeon no es el que es una decepción y Jeong-woo le pregunta que si se siente bien, y vemos que pone la taza de té en la mesa, para luego llamar a Ryu Jeon y acercársele un poco, para preguntarle en voz baja que si él también estaba vivo confirmando que él es Ok Jeon, y le dice que todo está bien, mientras vemos a Ryu Jeon con una gran energía asesina él menciona que parece que no está contento de verlo, y Ryu Jeon le pregunta que si eso le parece gracioso. Y Ok Jeon le dice que ha pasado bastante tiempo, y Ryu Jeon piensa que él pudo ocultar por completo su energía vital preguntándose que cómo consiguió una habilidad como esa que cuando llegó al futuro. Y Ok Jeon le dice que si lo matan no ganará nada que mejor se deshaga de esa intención asesina que le haga él favor y Ryu Jeon piensa que no hay forma de que pueda entenderlo. Y Ok Jeon le dice que al parecer no lleva mucho tiempo allí y Ryu Jeon le dice que con él es lo contrario preguntándose si podrá conseguir una respuesta de parte de Ok Jeon, y le pregunta que si eso de ir al futuro ha sido algún tipo de truco suyo, y él riéndose le pregunta que cómo sería capaz de tener tal truco, y Ryu Jeon le dice que le hará una última pregunta y espera que le conteste con sinceridad, preguntándole que si también está allí la señorita, y Ok Jeon le pide que no diga eso con ese tono tan amenazante, preguntándole que si habla de la muchacha que protegía, y él con una sonrisa también se pregunta si está allí, enojando a Ryu Jeon el cual lanza la taza de té, rompiendo la mesa, sorprendiendo a Ok Jeon, el cual retrocedió por el gran ataque de Ryu Jeon, y vemos cómo se estampa contra la pared. Y Ryu Jeon con su energía espiritual le dice que lo entiende todo, mencionando que encontrará la respuesta por su cuenta, y sorprendido se queda mirando a Ok Jeon, y él le dice que todo eso es raro, y saliendo de la pared le pregunta que si siempre ha sido así, que parece que él solo puede derrotarlo, y le pide que espere un segundo, y menciona que a pesar de que parezca que no le importa se ha asegurado de que no los interrumpan, explicándole que ha separado el lugar con una ilusión que desde fuera parece que se han reunido dos viejos amigos, y yendo a atacarlo le dice que empiecen, pero Ryu Jeon le pide que se deje de tonterías sorprendiéndolo, mencionando que él no es Ok Jeon, y Ok Jeon le pregunta que qué estupidez está diciendo y él supone que se asegurará una vez que lo compruebe rompiendo la cosa que tenía en la mano, y le explica que ha ocultado su energía vital hasta ahora pero no ha podido evitar soltar un poco de su energía cuando se ha defendido, y sabe que esa energía vital no es de ese bastardo mientras vemos que empieza a destransformarse pensándose que pudo ver a través de su disfraz, mencionando que no pensó que la fuera a descubrir tan rápido que es bastante impresionante para alguien que acaba de despertar mientras vemos que es John Unye, y él menciona que entre todas las personas no esperaba que fuera ella, recordando que el día de la rebelión, en lo alto de aquel acantilado, él pensó que la había asesinado,
y ella le dice que si sigue así hará que se sonroje y él se pregunta que cómo ha sobrevivido, y ella le explica que al igual que él sabía de la existencia de Jun Jeong-woo, pero él ahora es una figura increíblemente famosa en todo el mundo y actualmente toma su forma para aligerarle el trabajo y por el bien de los planes del señor Oh Ka-yeon. Tiene que entregar su informe de trabajo y se asegurará de incluir esa gran noticia, y haciendo una pose de mano le dice que le hará mucha ilusión y Ryu Jeon menciona que acaba de hacer una muy buena estimación de su poder, y mientras ella utiliza su técnica ilusión de réplica él piensa que no puede bajar la guardia, y ella menciona que la recompensarán si lo entregan al señor Oh Ka-yeon, pidiéndole a las copias que vayan a por él pero él empieza a destrozarlas con una gran energía asesina y ella piensa que está soltando demasiada energía vital, y él le dice que está hablando demasiado, y ella con una gran sonrisa lo llama idiota, explicando que ha dejado que salga demasiada energía de su cuerpo y acaba de despertar y está a un paso de destrozar su cuerpo, pero él sigue atacándola, preguntándole que desde cuando sus normas se aplican a él mientras la vemos muy sorprendida, y él matando a todos sus clones le dice que es muy desconsiderado de su parte, y ella piensa muy sorprendida que es increíble, y vemos a todos sus clones disolviéndose en el suelo, y la vemos en el suelo maldiciendo pidiendo que la mate, y él le dice que definitivamente la mató en aquel momento, que aquel día. Ella cayó por aquel acantilado con una herida grave preguntándole que cómo se las arregló para viajar en el futuro, y ella le responde que ella también pensó que había muerto, pero cuando se despertó el mundo era diferente, y al haberse despertado después de cientos de años que no sabía ni comprendía nada, pero no obstante se enteró que el señor Oh Ka-yeon hizo posible que ella pudiera estar viva en el presente, y él le pregunta que si se refiere a que ese bastardo ya estaba allí antes de que ella llegara y ella le responde que sí, y Jun Unye mencionando que el señor Oh Ka-yeon la valora mientras saca el palito ese que sostiene su pelo. Y atacándolo le dice que le será leal hasta el final, y vemos que ella le está por arrancar el ojo, pero él la manda a volar con un gran golpe, haciendo que se estrelle contra la pared. Y él le pregunta que si cree que Oh Ka-yeon la salvó mencionando que siente lástima de ella y Jun Unye le pregunta que qué está diciendo, y él le pregunta que cuánto tiempo lleva allí y Unye le responde que un mes, y él le pregunta que cuando empezó a deteriorarse su cuerpo, y Unye nerviosa le pregunta que de qué está hablando, y vemos que él le corta una parte de la ropa, y le dice que lleva un rato oliendo algo podrido, explicándole que puede que esa basura actúe como si fuera su salvador pero realmente utilizó una técnica que la lleva limpiamente a la muerte después de que la use como un objeto prescindible. Y la vemos a ella con una gran sonrisa, y le grita que no es posible que el señor Oh Ka-yeon haya hecho tal cosa que nunca ha escuchado sobre dicha técnica, y él le dice que no es una técnica corriente y está claro que nunca ha escuchado hablar de ella, pero al parecer no le hace tanta falta en el futuro y Unye lo llama bastardo, y él le pide que lo piense un poco preguntándole que por qué le oculta la verdad y le obedece que haga trabajos insignificantes con un disfraz, mencionándole que es porque no vale la pena usarla más que para eso que esa es la razón mientras la vemos a ella desbastada, vemos que una mano le agarra el brazo, y vemos que es una persona de las que ella ha matado. Y mientras vemos que el zombi la está agarrando ella se pregunta que si su cuerpo se seguirá descomponiendo, pero Ryu Jeon le explica que existe una forma de que pueda prolongar su vida, y agarrándole el hombro le dice que tiene que insertar energía interior que contraste con la energía interior infundida en el cuerpo y ella le pregunta que si es un contraste en la energía interior, y él insertándole su energía interior le dice que si tiene eso en cuenta podrá impedir que su cuerpo se pudra, pidiéndole que observe atentamente mientras vemos que su cuerpo empieza a curarse, y ella sorprendida piensa que entonces el señor Oh Ka-yeon sí quería deshacerse de ella después de usarla, y él le explica que solo hay dos personas que pueden insertarle energía interior y son él y Oh Ka-yeon dándole a elegir, entre Oh Ka-yeon que trata de matarla o el que puede salvarla de ese destino, y la vemos mirando hacia abajo, para luego subirse la camisa, y Ryu Jeon solo se queda mirándola, y Unye agarrándole él. Fierro le dice que quiere vivir, preguntándole que qué quiere que haga sin soltarle el fierro y hablo del palo de metal y no de otro mal pensados, y él le dice que solo quiere una cosa, pidiéndole que se convierta en una doble agente sorprendiéndola, y vemos que se siente una gran tensión fuera de la sala donde están ellos, y uno de los guardias se pregunta que qué estará pasando allí, y vemos cómo sale Unye disfrazada de allí pidiendo que la salven,
Y el presidente Kan preocupado le pregunta que qué ocurre y Jeong-woo le dice que debe irse inmediatamente, ya que hay una persona vuelta loca allí sorprendiendo al presidente Kan, y vemos a Ryu-jeon el cual se disculpa, y el presidente Kan le dice a Jeong-woo que lo compensará con lo que sea que pueda mientras se pregunta que qué demonios pasó allí, y Ryu-jeon le responde que solo empezó a ver cosas y el presidente Kan le dice que allí no hay nada de mucho valor. Y el director de inteligencia menciona que no luce estable y el presidente Kan les dice que pueden hablar de la recompensa más tarde preguntándole a Ryu-jeon que si está bien y él le responde que sí, y le pregunta lo mismo a Jeong-woo el cual agitado le responde que está bien mientras piensa enojada que cómo se atreve a montar un espectáculo tan abiertamente y él no suele ser tan inestable, y Ryu-jeon menciona que si alguna forma todo resultó bien, pero ni siquiera pudo tomar una taza de té. Pero desafortunadamente tendrán que esperar hasta la próxima vez mientras le pide a Unye que tengan una charla profunda sobre Okayeon, y pasamos a un recuerdo de Ryu-jeon donde su maestro le pide que le responda la pregunta de que es un guardaespalda y él le responde que es una persona que protege a alguien con una espada, y él maestro le dice que desde ahora solo desenvainará su espada para proteger, que salve a las personas si están en peligro que los proteja con su propia vida, pidiéndole que recuerde que la persona que debe proteger está por encima de todos hasta que de su propia vida o la de sus padres, y además alguien que tiene algo que proteger no muere tan fácilmente, y le pide que recuerde eso mientras vemos que Ryu-jeon despertó de ese sueño, mientras vemos que una máquina de análisis está pegada a él, y él director de inteligencia menciona que su condición de la nada es inestable mientras le preguntan a Ryu-jeon que si está bien, y él le responde que sí preguntándole que por cuánto tiempo tiene que hacer eso y el director le responde que gracias a su cooperación tienen suficiente material de investigación y si está cansado pueden continuar después, y él le responde que harán eso entonces, ya que tiene una promesa que cumplir mientras piensa que no puede creer que le importará tanto como para soñar. Con eso, y pasamos a una panadería donde vemos a Unye, la cual le dice a alguien que por fin ha llegado, y vemos que es Ryu-jeon, el cual le dice que el presidente nombró a alguien y ella le pregunta que si lo están siguiendo y él le responde que por ahora está bien pidiéndole que tomen asiento, y ella le pregunta que si no siente que algo esté mal, mencionando que ni siquiera tiene dinero preguntándole que por qué está pidiendo tantas bebidas mencionándole que tampoco es que sea rica exactamente. Y él le dice que él será el que hace las preguntas, y él le dice que Okayeon, explicándole que descubrió la identidad de ese bastardo al final, ya que él era parte de la familia que estaba protegiendo, y habían pensado que él murió a causa de un incidente preguntándole que desde cuando estaba planeando una rebelión, y ella le responde que él tiene varios secretos y tiene que haber una razón por la cual usaba la máscara y ella solo quería seguir su voluntad y por eso seguía sus órdenes y duda que obtenga las respuestas que está esperando, y él le pregunta que si ella y Okayeon fueron los únicos que fueron al futuro y ella le responde que por lo que sabe sí, ya que ella también tenía curiosidad así que investigó pero no hacía mención ni había rastros de alguien más, y él le pregunta que dónde está Okayeon y qué está haciendo, y ella le responde que está en el extranjero preguntándole que si pensaba encontrarse con él así como así, mencionando que Okayeon es más poderoso que antes pero él la para, y ella le pregunta que a dónde está mirando, y lo vemos muy enojado mirando a alguien directamente, y vemos que a quien está mirando es a Okayeon, y uno de sus guardias le pregunta que qué ocurre, y lo vemos sorprendido, y con una gran sonrisa menciona que ha aparecido algo muy interesante, y Ryu-jeon le dice que es muy patético y ella le pregunta que de qué está hablando. Y él le dice que agregará algunas condiciones mientras piensa que después de sentir su presencia finalmente se dio cuenta, de lo patético y ciego que estaba por la venganza, preguntándose que qué es lo más importante para él, y recordando a la chica que tenía que proteger menciona que esa es su prioridad, y le dice a Unye que si ambos están allí y también Okayeon es posible y ella le dice que eso no es posible, y mientras recuerda las palabras de su maestro que alguien que tiene algo que proteger no morirá tan fácilmente, recuerda que su maestro le pide que recuerde eso, ya que esa es la regla de hierro de cualquier guardaespalda, y él le dice que tiene que encontrar a su primera dama pensando que esa es su regla de hierro, y ella le pregunta que si tiene una forma de encontrarla y él le responde que tendrá que intentarlo y ella le dice que no es fácil que apenas recuerda su cara, y él agarrando un lápiz le pide que no se preocupe por eso, y empezando a dibujar le explica que le ha servido toda su vida y puede recordar todo de ella y Unye le pregunta que si en verdad es un guardaespaldas, mientras vemos
el horrible dibujo que hizo de su señora, y pasamos a otro lugar donde vemos a esta chica llamada Choi Seon, la cual le pregunta a alguien que si la estaba buscando, y vemos a la chica de antes la cual le reclama ya que le había dicho que deberían irse juntas preguntándole que cómo puede dejarla sin darse cuenta, y Choi Seon le dice que está bien y la chica le dice que es una descarada, recordándole que aunque sea una estudiante no es diferente a una celebridad y además tienen un loco club de fans, mientras vemos a un chico que las está espiando y la chica le dice que tiene unos espeluznantes fans y es peligroso para ella caminar sola, recordándole que hace unos días uno de ellos se escondió en el pasillo preguntándole que cómo puede dejarla sola y Choi Seon le responde que eso fue terrible, y ella le dice que aún así está un poco celosa preguntando que cuándo obtendrá tanta atención como ella, y Choi Seon le dice que escuchó que su entrevista sobre el río Han obtuvo muchas vistas y tal vez pronto haya buenas noticias, mientras vemos a alguien detrás de ellas, y vemos que son Ryu Jeon y Unye le pregunta que si piensa que es ella, y con un teléfono en la mano menciona que es como esperaba, que esa cosa es un mar de información con todo, que es increíble que también tenga funciones especiales. Y Ryu Jeon le dice que en cualquier caso han hecho un gran progreso y Unye menciona que pensó que tendría que poner una energía de al menos un año, y Ryu Jeon le pide que se quede quieta, y en ese momento se percata de algo, y vemos la sombrilla de las chicas en el suelo, y las vemos acorraladas preguntándoles a unos chicos que quiénes son y ellos le preguntan que por qué escapan, que si es por eso que se están mojando en la lluvia, pidiéndoles que no los malentiendan ya que son fans de Seon, solo es que se alistaran al ejército preguntándole que si le podrían dar un abrazo y una foto conmemorativa y si es posible una privada, y mientras vemos a Seon asustada. Ellos le dicen que la animaron mucho cuando la pasaba mal, preguntándole que si pueden hacer eso o no, y Ryu Jeon le pregunta a Unye que qué demonios está pasando, y Unye le dice que eso no se ve bien preguntándole que si deberían seguir viendo, y mientras piensa en un diente de león, explica que ella era una chica frágil como un diente de león, y aunque era de una familia rica lloraba un montón, y si se enfermaba se ponía muy mal, y mientras los chicos le piden a la chica que se mueva él menciona que alguien que siempre debía estar protegida, y vemos que el tipo está abrazando a Choi Seon mencionando que por fin puede abrazarla, y Unye se queda mirando mientras Ryu Jeon menciona que su dama, mientras vemos un recuerdo donde ella se defendía, y vemos a los tipos en el suelo ya que la chica le dio una paliza, Ryu Jeon menciona que su señora no era nada débil ya que ella era su señora, y lo vemos salir de su escondite, sorprendiendo a quien él dice ser su señora, y vemos que ella empieza a acercarse a también, y él se disculpa, ya que ha llegado muy tarde mencionando que ella es su dama, y quitándose el abrigo le pide que por favor se lo ponga pensando que definitivamente ella es su señora, y vemos que ella se posiciona, para luego darle un gran golpe en el estómago, dejándolo muy sorprendido preguntándose que si su dama, y mientras ella le dice que ha pasado mucho tiempo él se pregunta que si podría ser, pero nos dejan con la intriga ya que este es el último capítulo que subieron y no sé cuando vayan a subir más, pero estaré atento a que suban más capítulos. Y ya que muchos me lo pidieron hoy les traigo la segunda parte del Guerrero Helado, y continuando con la historia ella le dice que ha pasado mucho tiempo, y el desconcertado se pregunta que si esa podría ser su señora, y ella le pregunta que si él también es un acosador, y él le dice que cómo puede ser posible, preguntándole que cuál es su nombre y preguntándose que si perdió sus recuerdos. Y ella le pregunta que si quiere saber su nombre, que si no es fan de Seon, y él muy triste la mira, pensando que no parece que haya perdido sus recuerdos, y pidiéndole disculpas piensa que ella es sutilmente diferente, mencionándole que se ha confundido de persona pensando que ella es una persona diferente, y ella le pide disculpas por sacar conclusiones precipitadas, y vemos a estos tipos los cuales lo agarran mencionando que ese tipo es un acosador pidiéndoles que lo dejen en sus manos, y intentando empujar a Ryu Jeon se preguntan que por qué no lo pueden mover, y la chica les dice que los tipos que están tumbados en el suelo son los acosadores, y los tipos levantando a los acosadores le preguntan a Seon que si se ha hecho daño preguntando que quién es ese tipo del cabello largo, y la chica voltea para mirar a Ryu Jeon, el cual está cabizbajo y ella piensa que parece alguien que tiene una historia, una muy triste historia, y pasamos a otro lugar, donde vemos una tumba, y Ryu Jeon le pregunta a Unye que si es allí, que si esa es la tumba de su señora, y ella le dice que está más descuidado de lo que pensó pero aún así no se ha deteriorado después de tanto tiempo,
Y ella le explica que esa información fue confirmada por el mejor historiador del país que les fue presentado por el presidente y también lo pudo confirmar por otras fuentes, ya que se registró que la familia Min de la señorita murieron el día de la rebelión e incluso sus pertenencias fueron encontradas en la tumba, y en ese momento se percata de algo, y preocupada llama a Ryu Geon, el cual está arrodillado, y muy devastado da un gran grito. Recordando las palabras de Okayeon, menciona que el acto de querer proteger terminó rompiendo las reglas de hierro, ya que debió haber permanecido con vida hasta el final, pero él ni siquiera pudo hacer eso, y empieza a apretar los dientes tanto que empieza a sangrar mientras piensa que viviendo así y enfrentándolo, se odia a sí mismo, y mirando a Unye piensa que es como si los ríos se desbordarán y las montañas temblarán, pero ahora que la muerte de la dama es segura, esa chica que tiene un parecido inquietante con su señora preguntándose que si podría ser, y pasamos con la chica la cual está subiendo unas escaleras, y entra a un lugar mencionando que ha llegado el diente de león, y mirando que no hay nadie se pregunta que si al fin se fueron a la quiebra, y un tipo le pregunta que de qué está hablando y ella lo llama jefe, y él le dice que incluso si fuera el único trabajador allí nunca abandonaría la compañía y ella le dice que está durmiendo allí después de abandonar su hogar, y él le pide que no saque a relucir los pequeños detalles mientras nos dicen que él es Im Sideok, director general de la agencia SD, y Sideok le pide a la chica que le cocine un tazón de ramen, y ella le dice que la disculpe pero es la única celebridad en la compañía y no ha tenido su deslumbrante debut, y Sideok le pregunta que por qué actúa así de repente, que si también quiere un poco para cocinar 2 tazones, y ella haciendo un puchero le pregunta que si no hay noticias, y él le dice que escuchó que el video de la entrevista se hizo viral y que varios lugares están tratando de contactarla, y por fin nos dicen el nombre de la chica, el cual es Min Deule, que significa diente de león, y Sideok le pide que solo espere un poco ya que todo el mundo ha estado fuera de sí por ese tipo, y Min Deule pregunta que si está tratando de escapar como la última vez, mencionando que quizás apostar por la audición de la escuela sería más rápido y incluso la evaluación de los maestros es buena, y vemos a Sideok muy feliz contestando una llamada y Min Deul se pregunta qué estará pasando, y él le informa que consiguió una reunión para un drama con la compañía de producción OP, y ella muy feliz le dice que es increíble ya que esa es una compañía de producción realmente grande, y él le pregunta qué quiere hacer y ella le responde que por supuesto irán, y pasamos a otro lugar, donde vemos a una mosca encima de una botella, y también vemos a Min Deul la cual se pregunta que quién hace entrevistas en ese tipo de lugares, que si acaso no saben que es menor de edad y tampoco parece que esté abierto, y la muy tonta menciona que es una gran productora y no debería haber ningún problema y probablemente por eso el jefe la envió sola, y vemos a un tipo el cual la llama bueno amigos, lo siento por la intervención pero no sé ustedes pero yo pienso que el jefe es un grandísimo hijo de HP, siguiendo con la historia el tipo le dice que su nombre es muy hermoso, y pasándole una copa le dice que van a beber algo, y le preguntan que por qué no toma y ella se disculpa mencionando que no puede beber ya que es menor de edad, y el tipo le dice a su compañero que no se equivocó ya que el ambiente es bueno, y el otro tipo le pide que no se sienta presionada y que tome un poco de agua, y el otro le dice que el agua es del autoservicio, y la chica como toda una estúpida se bebe el agua mientras ellos le dicen que no hay necesidad de sentirse nerviosa, que considere eso una reunión de presentación más que una entrevista, preguntándole que si sabe lo que está diciendo, y el tipo sí la acerca por detrás mencionando que mantendrán una estrecha relación a partir de ahora, que sabe que ha pasado momentos difíciles pero a partir de ahora trabajará y ganará algo de dinero y las cosas serán mucho más fáciles, y ella por fin se da cuenta de lo que está pasando. Pero el tipo intentando tocar donde no debe le pregunta que si eso suena bien, y ella parándose les dice que bien, que insultando les dice que no hará lo que quieren aunque le ofrecieran un edificio entero, y él le pregunta que cómo se atreve mientras vemos que ella empieza a marearse, y el otro tipo le dice al director Cheon que su gusto es bastante peculiar, mientras vemos a Min Deul en el suelo mientras uno de los tipos pregunta que si había necesidad de drogarla, y ella los llama bastardos ya que le pusieron algo en el agua y ellos le dicen que el agua estaba un poco contaminada, y le dice que todo el mundo sabe que Sideok fue engañado y ya que a ellos también les divierte, a quien le importa ya que ella también tomó el agua de un solo trago, y el otro tipo le dice que lo llama por su nombre aunque sea su mayor,
Y él le dice que a esa altura Sideok tiene que estar sonriendo mientras repasa el guión que por lo que sabe es su primer trabajo desde que lo despidieron, y además ha escuchado lo que acaba de decir que los chicos así no renuncian a sus sueños tan fácilmente y el otro tipo le pregunta que a qué se refiere, y él le explica que deberían aprovechar sus sueños para su beneficio propio, y vemos que el tipo llama a alguien mencionando que están avanzando sin ningún obstáculo. Y vemos la mano de otra persona a la cual le dicen que le enviarán el archivo, y pasamos a la residencia del presidente, donde vemos a Ryu Geon, el cual mira hacia el cielo mencionando que su señora, que lo único que le queda es la venganza, que es tal y como dijo va a destruir todo lo que tiene, y con una gran energía espiritual menciona que van a morir juntos, y Unye le dice que tiene una casa muy bonita. Y él le dice que está seguro de que le dio suficiente de su energía y ella le pregunta que si es un coche mencionando que le tiene noticias interesantes. Y él le pregunta que si es sobre Okayeon y ella le responde que no y él le pide que se vaya entonces pero ella le pide que la escuche. Y le explica que la chica que se parecía a su señora pero no recordaba nada incluso ella pudo reconocer los similares que son así que se preguntaba si había otras posibilidades y buscó entre cientos de libros y encontró algo, mencionando que el nombre de esa chica es Min Deule perteneciente a la familia Min de su señorita, y lo vemos muy sorprendido, mientras Unye le explica que esa chica es descendiente de la señorita así que comenzó a seguirla pero parece que ahora mismo necesita ayuda urgentemente, y él le pregunta que si esa es la razón, que entonces qué, mencionando que ha perdido el tiempo en algo sin sentido preguntándole que si pensó que haría algo solo porque es descendiente de su señorita, que porque debería ayudarla ya que esa chica no es su señorita, y vemos como los tipos la van a tocar. Y Unye le dice que como sea que incluso descubrió su ubicación, pero se da cuenta de que él ya se encerró, y en ese momento empieza a sonar su teléfono, y ella mira quién es, y saltando por el muro piensa que es muy aburrido. Mientras le pregunta que si la estaba buscando mencionándole que salió un momento preguntándose que si esa chica no significa nada para él, entonces debería abandonarla mientras vemos que dejó un papel en la puerta, y vemos a Ryu Geon, y pasamos a un recuerdo suyo donde su señora le pregunta que en qué está pensando, que si no puede mantenerse firme, y los vemos cubrirse de la lluvia donde ella le menciona que es un verdadero desastre con una hermosa sonrisa. Y pasamos antes de la rebelión donde Ryu Geon le dice que tiene que irse rápido ya que no hay tiempo, y ella le pide que le haga un favor, que siempre que mire hacia atrás se quede allí, y vemos cómo se rompe la comparación de su señora y Min Deul, así como él rompió el periódico con la foto de Okayeon. Pensando que ella no es su señora, mencionando que su nombre es Min Deule pero ella no tiene nada que ver con él, así que no tiene que preocuparse por ella, y está seguro de que también tiene a alguien que la protege. Y vemos a un chico el cual saluda al director general presentándose como Baeksu mencionando que está allí para la entrevista de gerente y él le dice que tiene el trabajo. Y vemos al muy hijo de HP de Sideok el cual le pregunta que si en su currículo no menciona que tiene la confianza suficiente para trabajar como una familia y le dice que eso es todo, mencionando que empezará a enseñarle a partir de ahora y puede irse a casa y el Baeksu lo llama jefe. Y el hijo de PH de Sideok dice que es muy tierno y para ser honesto es el único empleado allí, y agarra su teléfono donde nos damos cuenta que es el tipo de antes el cual lo llama desde el teléfono de Mideul mencionando que ya la tiene preparado para la reunión y colgándole, se pregunta que qué es eso, mientras vemos un gran desastre él le pregunta al otro tipo qué mierda pasó allí que solo se fue un rato al baño, y él limpiándose la nariz le dice que cuando intentó tocar a Min Deul le golpeó la cabeza con el puño. Y él le pregunta qué harán si los denuncian y el tipo le pide que se calme amigos como no me sé los nombres de estos tipos los llamaré Basura 1 y Basura 2. Y Basura 1 le dice a Basura 2 que ella todavía está drogada y probablemente ni siquiera pueda caminar correctamente, y debe estar cerca mientras la vemos apoyarse en las paredes pensando que se va a desmayar, que si no le hubiera caído el teléfono podría haberse escondido en algún sitio y llamar a la policía pero ahora solo debe seguir caminando. Y se pregunta que si el pasillo siempre fue tan grande, pero tiene que apresurarse ya que puede oír los pasos de Basura 1 y Basura 2, y ella le pide a su cuerpo que por favor se mueva rápido, ya que tiene que salir de allí, y cuando llega a la puerta piensa que solo tiene que salir de allí, pero vemos que no pudo abrir la puerta, ya que Basura 1 y Basura 2 la agarraron, y Basura 2 levantando la mano para golpearla le pregunta que cómo pudo intentar huir pero Basura 2 le pide que la deje.
ya que de todos modos perdió el apetito, y su fuerza mental es demasiado loca para que resistiera y llegará tan lejos. Preguntándose qué carajos ha pasado, esa chica menciona tienen que darse prisa a marcharse y Basura 2 la insulta pidiéndole que espere a que vuelvan ya que le mostrará el verdadero negocio, y le dice a Basura 1 que el suelo acaba de temblar y Basura 1 le pregunta que si tiene una conmoción cerebral o algo así, y Basura 2 le responde que realmente está temblando el suelo. Y vemos que empieza a temblar de verdad, y Basura 1 pregunta que si es un terremoto mientras vemos que Min Deul abre los ojos desconcertada. Y ellos maldicen ya que las luces se apagaron mencionando que deben aprovechar que está tranquila y seguir y se preguntan que por qué. La puerta está abierta, y mientras ellos se preguntan que si ha llegado alguien vemos a Papi Rayugeon detrás de ellos, el cual tiene el papelito de antes en las manos, y pasamos tiempo antes donde él se pregunta que por qué, ya que simplemente podría abandonarla, y fingir que no la conoce, preguntándose que por qué fue a ese lugar, aunque si lo piensa bien la respuesta es muy sencilla, una buena acción y les pide al equipo Basura que la dejen ir, y con un gran aura asesina les dice que la suelten cuidadosamente, y Basura 1 le dice que lo ha asustado preguntándole que de dónde salió, que porque tiembla el suelo, y Papi Rayugeon con una mano lo manda a volar pensando que como persona puede hacer buenas acciones. Y vemos como Basura 1 rebota varias veces en la pared como una pelota, y Rayugeon le pregunta a Basura 2 que si no lo ha escuchado mientras menciona que eso es lo que pensaba. Agarra a la chica recordándole a Basura 2 que le dijo que la dejara ir, con cuidado solo miren esa mirada qué hermosa, mientras él se pregunta que por qué está tan enojado, mientras vemos que Basura 2 sale corriendo muy asustado, pensando que lo vio bien, que lanzó una persona como si fuera una pelota, y empieza a encender su coche asustado, pensando que tiene que salir de allí, pero vemos como su coche se levanta, y él intenta acelerar pero no puede, ya que Papi Rayugeon no le dijo que podía irse de allí, y mientras vemos a la mierdita arrastrarse Papi Rayugeon le dice que la chica no se despierta que es como si tuviera una sobredosis de algo, y parece que él puede darle una respuesta, y con una gran energía le pregunta que si debería matarlo, y le dice que no lo preguntara 2 veces preguntándole que si la enveneno pero el tipo no responde y Rayugeon le dice que entonces no ha entrado en razón, y le pide que le entregue el antídoto y Basurita le dice que no está envenenada y que se despertara en un rato pidiéndole que lo deje en paz, y Rayugeon pisándole la mano, le dice que le romperá el cuello si está mintiendo, y le dice que si lo entiende pidiéndole que se largue, y vemos unos tipos a los cuales le ordenan que atrapen a Rayugeon y mierdita pregunta qué está pasando, y alguien se pone a su lado, y vemos a este tipo el cual le dice que son el equipo de seguridad de emergencia y si no quiere involucrarse es mejor que salga corriendo y él le dice que se irá rápidamente preguntando qué está pasando, y él llaman a Min Deul, mencionándole a Rayugeon que se ahora ellos se llevarán a esa niña con ellos, y Rayugeon le pregunta que quién es él y el tipo le dice que no necesita saberlo, pidiéndole que se la entregue ahora mismo si no tendrán más remedio que usar la fuerza, y Rayugeon le pide que use su fuerza mencionando que él tampoco se quedará quieto, preguntándole que qué ha dicho, y recuerda a los tipos de antes lo cuales lo agarraron y protegieron a las chicas, y cargándola menciona que desde que la ayudó, él debe responsabilizarse de ella mientras vemos que está rodeado, menciona que es el manager de esa chica solo por ese día. Continuando con la historia vemos que Basura 2 está llamando a alguien, el cual le dice que está muy decepcionado de él preguntándole que si ya han llegado los guardias de la compañía de seguridad Shields, preguntándole que cuál es el tercero que se está interponiendo en su camino, y Rayugeon menciona que es el manager de Min Deul. Y el tipo al que llamó Basura 2 le dice que no había ninguna información de que tuviera un manager, y los guardias le dicen a Rayugeon que pruebe que es su manager y si no puede probarlo se llevarán a la chica, y él les pregunta que cómo pueden demostrar que puede dejarla con ellos, pensando que realmente no le gustan las caras de esos tipos y además no la puede dejar con ellos estando inconsciente, y el tipo desabotonándose la camisa le dice que si lo pone así, tendrá que usar la fuerza yendo a atacarlo pero Rayugeon lo esquiva, y abriendo la mano menciona que no tiene elección, dándole una palmada en la espalda al tipo, mandándolo a volar junto a 2 tipos más, pensando que será mejor para él dejar ese lugar rápidamente, y el jefe de los guardias le dice que eso de que es su manager es una estupidez, mientras vemos que los otros están atacando a Rayugeon el cual los esquiva como si nada, y luego tumbar a uno, para darle un rodillazo,
y darle un codazo a otro, agarrando rápidamente a Min Deul, para luego darle otro codazo a otro que le iba por la espalda, así desmayándolos a los tres, para luego seguir su camino, pero en ese momento alguien lo llama y él se percata de algo, confundiéndose mucho, y el jefe de los guardias le dice que tendrá que ponerse serio, y Ryu Geon piensa que hay algo extraño pero Min Deul lo llama, preguntándole que por qué está él allí y Ryu Geon le dice que se despertó justo a tiempo, y le pregunta que si los conoce, y Min Deul les pregunta que quiénes son, y Ryu Geon emanando una gran energía le pide que cierre los ojos un momento y ella le pregunta qué es lo que está pasando, y el jefe de los guardias menciona que eso se está volviendo molesto ordenándoles que a la cuenta de 3 vayan a atacar y cuando empieza la cuenta los vemos de cabeza, y vemos que Ryu Geon los manda a volar sin ningún esfuerzo, y le pregunta a Min Deul que dónde debería ponerla y ella le pregunta que poner qué cosa, y él le responde que a ella mientras ella piensa que él es demasiado fuerte, y pasamos tiempo después pues donde ella terminó de explicarle a Sideok todo lo que pasó, y él le pregunta que si entonces pasó por todo eso, y él piensa que fue demasiado complaciente y bajó la guardia solo porque era una gran empresa y no debió haberla enviado sola, pensando que son unos hijos de puta ya que aunque ella finge estar bien está seguro de que está conmocionada, aunque pensó que era una buena oportunidad fue demasiado tonto ya que pudo haber sido un desastre, y vemos como él empieza a acercarse a la puerta para salir y Min Deul le pregunta que a dónde va, y el enojado le dice que tiene que matar a esos cabrones ya, que cruzaron la línea. Amigos, hago esta pausa para pedirles disculpas ya que pensé que él era de los malos pero parece que me confundí o todavía no estoy seguro de si eso no es bueno. Continuemos con la historia, y Min Deul le pregunta que si irá contra una gran empresa, mencionando que a ella también le gustaría exponerlos al mundo entero, pero son demasiado débiles y por mucho que luchen acabarán perdiendo, pidiéndole que por favor no vaya, que no empiece una pelea sin sentido, que mejor lucharán más tarde y le devolverán el golpe 1000 veces, y empujándolo le dice que ahora tienen que empezar dando las gracias ya que él es un adulto y debería saber qué es lo importante, y vemos a Ryu Geon en una esquina tomándose un café. Y Sideok le dice que ella es mejor que él a pesar de que es un adulto preguntándole que cómo puede pagarle y Ryu Geon le responde que no desea nada a cambio pidiéndole que le dé más café ya que las cosas dulces realmente le gustan. Y Min Deul le dice a Sideok que Ryu Geon es muy bueno luchando y sería bueno tener un manager como él, y le dice a Ryu Geon que es una gran coincidencia preguntándole que si no dijo que la confundió con otra persona en aquel entonces preguntándole que si también es guapa mientras piensa que es muy frívola ya que lo juzgó mal, y en ese momento Sideok le pide que espere sorprendiéndola, y le pregunta a Ryu Geon que a qué se dedica y él le responde que está sin trabajo, y Sideok le dice que encaja perfectamente con ella, preguntándole que si no desea trabajar como manager, y pasamos a otro lugar donde vemos a Min Deul y a Sion la cual la felicita porque esa es una gran oportunidad, y sacudiéndola menciona que está muy orgullosa y Min Deul le dice que no cree que funcione y Sion le pregunta que por qué, y cuando la suelta Min Deul le dice que se siente mareada y Sion se disculpa, y Min Deul le pregunta que si puede ayudarla dándole algún consejo sobre cómo conseguir un casting y algunos secretos comerciales, y vemos que a Sion le cambia la cara mientras Min Deul pregunta que si fue demasiado, y ella le responde que de ninguna manera mientras Min Deul piensa que es como esperaba que es un ángel, y ella le dice que puede preguntarle lo que quiera mientras vemos que una chica la empujó, mencionando que es muy molesta y le estaba bloqueando el camino. Y vemos a esta chica llamada Sojin Ilgam preguntando que si Sion está fingiendo ser linda que si una zorra de campo y una hipócrita se llevan bien, y en ese momento vemos a un tipo detrás de ellas preguntándole que a quien están llamando hipócrita que si quiere experimentar la amargura de difundir información falsa y Ojin les pide a sus amigas que se vayan, mencionando que son muy molestos, y mientras ellas se van Sion menciona que por ahora lo mejor es conseguir un manager no solo para situaciones como esa sino que también por otras razones. Aunque eso no significa que el físico sea todo lo necesario para ser manager ya que tiene que elegir a alguien de confianza, que en cierto modo debería ser la persona más confiable y Min Deul piensa que eso no está mal, y pasamos a otro lugar donde vemos a Ryu Geon, mirando la ciudad, y en ese momento llega un Ye y él le dice que ha llegado tarde, y ella le pide que no la trate como a una esclava ya que ella también tiene su propio horario, y él le pregunta de qué tipo de horario habla y ella le responde que no hace falta que le informe también su vida personal que porque la ha llamado, y él le pide que le
Explica el papel de un manager de alguien famoso y ella le pregunta que por qué de repente le ha dado curiosidad por eso, pero si están hablando de manager, es un trabajo que consiste en gestionar el estado de una celebridad de su agenda y diversas negociaciones. En resumen, es alguien que los protege y él le dice que en cierto modo es similar al papel de un guerrero escolta. Yunye le responde que sí, y le pregunta que si ahora puede escuchar la razón de por qué tiene curiosidad, y Ryu Jeon le responde que consiguió un trabajo como el manager de Min Deul, y ella lo llama idiota preguntándole que si terminó cambiando de opinión y él le responde que sí y ella le dice que es muy descarado, y él le dice que llegó a saber algo a través de Min Deul mientras vemos al jefe guardia de antes, donde alguien le pregunta que si ha fracasado y el jefe guardia se disculpa ya que él no era alguien ordinario, y el jefe le pregunta qué quiere decir con eso, y volvemos con Ryu Jeon el cual le dice a Unye que mientras la ayudaba se peleó con algunas personas, y eran diferentes de la gente moderna y incluso después de ser golpeados con ki se levantaron y endurecieron su espíritu de lucha, y volvemos con el tipo de antes el cual le lanza un puñetazo con ki al guardia, destrozando la pared detrás de él, pregúntanle qué pasa con él ya que ellos tampoco son ordinarios, y eso es vergonzoso ya que esa misión es muy importante para ellos, ya que es algo que no pueden echar a perder, y Ryu Jeon le explica a Unye que aunque es algo a lo que están acostumbrados la gente de allí no debería haberlo experimentado nunca, ya que ese es el presente, donde no hay que de artes marciales, pero sin embargo, podía sentir un rastro de ki en ellos, y el tipo le dice al guardia que necesita conocerlo para saber quién es. Y volvemos con Ryu Jeon y Unye la cual alterada le pregunta que si pudo sentir ki en ellos, que si está seguro de que sintió las cosas correctamente y él le pregunta que por qué hace tanto alboroto, que si sabe algo de eso, y ella le dice que eso no puede ser, ya que Okayan le dijo que el ki interno estaba extinto en esa era, y Ryu Jeon le dice que fue totalmente marginada y ella lo maldice preguntándole que dónde aprendió esas palabras, y pasamos a los recuerdos de Unye donde ella le pregunta que si el mundo ha cambiado enormemente, y Okayeon le explica que el ecosistema ha cambiado a lo largo de los siglos, y es por esa razón que el cuerpo humano perdió sus repentinas funciones, y ahora ese es un mundo donde la ciencia está más desarrollada que las artes marciales, y el poder de la ciencia es increíble. Y Ryu Jeon le dice que aunque no ha pasado mucho tiempo desde que llegó a ese mundo está seguro de que también sabe que ese es un mundo donde el ki no es necesario, incluso para él, preguntándole que por qué razón ella pudo seguir con vida, y además ese no es un ki común así que ahora no pueden sacar conclusiones, y por eso necesita investigar a esos tipos primero ya que Okayan tiene que estar tramando algo, y salta del edificio pensando que no sabe lo que está tramando y ella le pregunta que si se va, y él cayendo piensa que sea lo que sea, esa vez definitivamente, lo destrozará completamente, y pasamos a otro lugar, donde un tipo pregunta que por qué hay tantos coches extranjeros y otro le pregunta que si no conoce esa escuela, ya que esa es la mejor escuela de Corea, la escuela secundaria Yonghun, y el otro le dice que entonces esa es la escuela en la que el gobierno invierte, y mientras los tipos mencionan que es como una universidad ya que ofrece una variedad de cursos en humanidades y por eso entre las personas famosas muchas se graduaron de esa escuela. Min Deul menciona que ella asiste a esa escuela, mencionando que esa es una escuela para los niños ricos y vemos a Soyeon entrar a un aula, mientras Min Deul explica que a diferencia de la mayoría de los estudiantes de esa escuela, ella es alguien que entró por suerte y la vemos en el suelo mientras Soyeon se disculpa hipócritamente preguntándole que quién le pidió que se parara en la puerta, y Sion ayudándola a levantarse le pregunta que si está bien mientras ella explica que está allí por una admisión especial aún siendo una campesina, y Sion le dice a Sion que debería dejar de fingir ser amable ya que es desagradable verla cuidando su imagen delante de esa mendiga, y Min Deul le dice a Soyeon que ya basta mientras piensa que si siguiera sus sentimientos simplemente la golpearía, y en ese momento alguien la llama, y vemos a este tipo llamado Jin-il el cual le pregunta qué hará ella si Soyeon no se defiende, y vemos que ellas se van mientras los otros mencionan que ahora que llegó Jin-il se fue asustada preguntando qué deberían hacer con ella mientras Min Deul piensa que es muy débil para hacer tal cosa, y Jin-il les pregunta que si se enteraron de que habrá un estudiante transferido, y en ese instante llega el profesor preguntándoles que si no escucharon sonar la campana pidiéndoles que se sienten, y les informa que ha llegado un estudiante transferido y todos piensan que es una chica, y todos empiezan a murmurar, mientras vemos que alguien entró al salón de clases.
sorprendiendo a Min Deul mientras el profesor le pide que se presente, y él menciona que es un gusto, y haciéndole seña de silencio a Min Deul, se presenta como Cheak Ryogen y todos se preguntan que si él es el estudiante transferido. Y pasamos a sus recuerdos donde el presidente le pregunta que si quiere ir a la escuela, mencionando que ha cumplido muchas de sus peticiones pero todas son muy inusuales preguntándole que por qué motivo quiere ir. Y Ryu Geon le responde que es porque empezó a sentir curiosidad por ese mundo, y el presidente se queda pensando mientras él le pregunta que si es imposible aunque él sea el presidente, sorprendiéndolo un poco, y Ryu Geon le dice que el director de servicio de inteligencia seguro lo ayudará y eso significa que no es imposible. Y el presidente le dice que coincide con su edad así que es un lugar al que definitivamente puede ir mientras lo vemos rodeado por muchas estudiantes, y mencionan que su pelo es bastante largo preguntándole que si se está preparando para ser una celebridad, ya que su rostro es como el de un actor preguntándole que sí. Es tímido que porque no dice nada, y en ese momento Jin les pide que se quiten de en medio, y presentándose le dice que su físico es genial preguntándole que cuál es su rutina, y él le responde que su físico simplemente crece, a medida que corta personas confundiendo a todos, y vemos al chico de antes el cual asustado piensa que de ninguna manera, y Jin se ríe mencionando que es jodidamente gracioso preguntándole qué concepto está interpretando mientras el chico tapándose con el libro piensa que está seguro de que él es el monstruo de antes, y aunque tiene la misma edad todo lo que toca es destruido, y mientras se pregunta que si va a hacer estallar todo allí Ryu Geon voltea y cuando está a punto de verlo, Min Deul empieza a hacerle señas, y él se percata de ella, y ella le pide que salga ahora, y pasamos al pasillo de la escuela, donde Min Deul le pregunta que si era un estudiante de secundaria, y Ryu Geon le responde que sí y ella le pregunta que por qué no se lo dijo antes y él le responde que porque no lo pregunto y ella le pregunta que cómo entro a esa escuela que quién demonios es, y él recuerda que el director de servicios secretos le pidió que no le revelará su identidad a nadie, y le responde a Min Deul que es un estudiante de admisión especial sorprendiéndola, y también es un guardaespaldas, pidiéndole que no se preocupe ya que según la introducción, él tiene que proteger a la celebridad, y ella dando un paso hacia atrás, le pide que por favor no haga cosas de manager en la escuela ya que solo les dará problemas a los dos si se extienden los rumores y es mejor que queden como completos desconocidos, y además ella todavía no es una celebridad. Y en ese instante Ryu Geon desaparece mientras ella se pregunta que a dónde fue ya que no ha terminado, y vemos a este tipo al cual lo estampan contra la pared tirándole un fajo de billetes. Y vemos a estos matones donde uno le dice que si no ha reunido todo el dinero no debería traerlo ya que es como una cuota de clase, y él les dice que sabe que irá a los bolsillos de Jin, y en ese momento alguien les pide a los matones que se muevan, y vemos que es Jin el cual golpea al tipo en el estómago, y llamándolo presidente de clase, le pregunta que si creía que todo el mundo allí no lo sabía, y vemos a Ryu Geon detrás del chico de antes el cual le pide que le explique qué es todo ese alboroto pidiéndole que se calme, pensando que sintió una pizca de energía espiritual, y Jin le dice al presidente que su racionalidad lo está poniendo nervioso y Ryu Geon explica que la energía desapareció tan rápido como él llegó, y el nerd le explica que Jin recauda impuestos con el pretexto de las tasas de clase ya que esa escuela es como su mundo porque él es fuerte y su familia es rica y incluso los profesores se sienten intimidados con él. En otras palabras es el rey de allí confundiendo a Ryu Geon, el cual cruzándole por el lado a Jin, se pregunta que si esa cosa tan frágil es el rey allí. Continuando con la historia Jin y sus matones voltean a verlo, mientras todos sorprendidos mencionan que el alumno transferido, dijo que Jin es frágil, y Ryu Geon se disculpa ya que no estaba tratando de burlarse de él, y uno de los matones le dice que incluso la forma en que habla mantiene bien su concepto preguntándole que si lo hace a propósito ya que intenta ascender en la jerarquía, pero él es suficiente para manejarlo, y en ese momento Jin le pregunta que si es así, y quitando a su matón. Menciona que no tiene nada que perder, pidiéndole que lo golpe el primero, y Ryu Geon le pregunta que si planea morir, y Jin enojado, lo maldice yendo a golpearlo. Y mientras vemos al nerd asustado el profesor pregunta que quién está molestando al estudiante transferido, y el profesor al ver que es Jin se asusta, y Jin menciona que llegó cuando empezaba a divertirse, mencionándole a Ryu Geon que ahora todo será más divertido, ya que le enseñará poco a poco, con quién se está metiendo.
confundiendo a Ryu-Geon, y pasamos al comedor de la escuela, donde vemos a estos estudiantes, mirando a Ryu-Geon, el cual les pregunta que si puede sentarse allí, y ellos asustados se van dejándolo confundido. Y en ese momento alguien lo llama, y vemos que es el nerd, el cual le pregunta que si puede sentarse con él. Y cuando se sientan, Ryu-Geon le pregunta que por qué la actitud de todos hacia él ha cambiado tanto, y el nerd le responde que es un resultado obvio, ya que ha quedado totalmente marcado. Que es como le dijo antes, que Jin es el rey de la escuela, y si lo irrita su vida escolar será difícil, ya que lo hará dejar la escuela por sí mismo, y por eso, para evitar que los marquen, todos lo ignoran, preguntándole que por qué lo dejó ir, ya que está seguro de que le podía ganar y también hay algo de lo que tiene curiosidad. Y le dice que cuando se conocieron pensó que no era ordinario, ya que incluso su forma de hablar no es normal, preguntándole que si es alguna clase de superhumano que ha ido de lejos, y en ese instante llega el profesor pidiéndole a Ryu-Geon que vaya con él, ya que tienen que hablar, y ya en la terraza de la escuela le pregunta qué tal le parece la escuela, y Ryu-Geon le responde que las personas que se hacen llamar maestros allí son desagradables, ya que desde tiempos remotos los maestros han sido personas de elevada moralidad y han gozado de un gran respeto social, mencionando que le estaban haciendo una pregunta molesta, pero lo llamó justo a tiempo preguntándole que para qué lo quería ver, y vemos que Unye se destransforma y le responde que tenía curiosidad sobre eso y otras cosas. Y Ryu-Geon le dice que ha descubierto a alguien con quien es el lugar, y ella, decepcionada, le dice que porque va al grano así como así, y le pregunta que quién es, y él le responde que no lo sabe, ya que todavía no puede concluir quién fue, pero hay algunos de los que sospecha, ya que era demasiado sutil, así que trató de crear una situación para que el usuario de Ki se revelara. Pero aunque era una gran oportunidad, fracasó porque había ciertas limitaciones que le impedían actuar como quería, pero aún así han confirmado un hecho diferente, y mientras vemos unos lentes en el piso, y al nerd de antes él menciona que el hecho de que el ki marcial se emplea incluso en ese mundo moderno, y Jin le pregunta al nerd que si está gritando de nuevo, pidiéndole que se quite la camisa, mencionando que es su turno de golpearlo, y el nerd le dice que está bien golpeándolo muy suavemente. Y Jin, llamándolo Juno, le pregunta que por qué su cara está tan tensa, y golpeándolo en la cara le dice que solo están jugando. Y los otros matones mencionan que es el juego de que si gritas te quitas una prenda, mencionando que Juno se estaba tratando de llevar bien con Ryu-Geon abiertamente, sabiendo lo que le esperaba, ya que a ese paso se quitará hasta la ropa interior, y el presidente de la clase le pide que pare, que detengan eso, recordando cuando Min-Deu le dijo que estaba decepcionada ya, que pensaba que era diferente, pero al final él también se rindió, y se disculpa mientras Lin le pregunta que de qué está hablando, que porque se disculpa, y el presidente piensa que ha estado soportando todo eso hasta ahora, preguntándose que por qué tiene que graduarse sin problemas, pero ya ha llegado a su límite, y lanzándole un puñetazo a Jin le dice que no estaba hablando con él, llamándolo imbécil, y lo vemos muy sorprendido, ya que Ryu-Geon detuvo su puño como si nada, mencionando que entiende todo, ya que ha oído que Jin es el rey, pero las cosas que hace son de un simple matón, y los otros tres matones yendo a atacarlo mencionan que ha llegado justo a tiempo para continuar lo que no pudieron continuar antes, y Ryu-Geon solo los mira, recordando que el presidente le dijo que no puede causar problemas, que por favor no los ponga en aprietos, y espera que piense cuidadosamente antes de actuar, y mientras vemos que los tipos lo golpearon sin hacerle ningún daño, él piensa que sabe que lo prometió, y pasamos a sus recuerdos, donde él le pregunta a Juno, que porque si sabe que hacerse amigo de él no le traerá nada bueno, se intenta llevar bien con él, y Juno le dice que es porque los fuertes protegen a los débiles, y él es muy fuerte y no es débil a la hora de adaptarse a los problemas, aunque en realidad tampoco está seguro, suponiendo que tampoco pudo ignorarlo, y vemos a uno de los matones gritando porque sí le ha roto la mano, y Ryu-Geon lanzándole un golpe piensa que él es débil ante cosas como esas, tirando a los dos tipos al suelo, y todos se preguntan que quién es él, ya que los golpeó a ambos en un instante, y menciona que es cierto, preguntándole a Jin que si no dijo que era el rey, pidiéndole que le muestre lo mejor que tiene, y Jin, sorprendido, le pregunta que si tiene curiosidad, y preparándose para golpearlo le pide que se prepare para morir, y Ryu-Geon le pone la mano en la cara, para luego darle un golpe en la frente, mandándolo a volar, mencionando que es muy patético, y no es digno, ya que si alguien va a jugar al rey, debería ser él, recordando antes, cuando recibió el golpe y sintió el ki, mencionando que debe de ser agotador ocultar su poder. Para el presidente de la clase Park Men-gun,
Bueno, este es el último capítulo que hay de este manga y tendremos que esperar que salgan más.